Bueno, tengan todos un buen día. Es un gusto para mí poderlos acompañar en una sesión más de clases. En esta clase corresponde abordar la unidad número 6, cinemática de rotación. Ya estas unidades va a ser un poco más sencillo de comprender, ya que tenemos conceptos previos que nos van a ayudar. Además, hay que poner también bastante énfasis en estos nuevos términos. Por ejemplo, rotación. Anteriormente abordamos lo que es cinemática de traslación. Vamos a ver ahora qué pasa con la rotación. Iniciando con el contenido 6.1, movimiento de rotación de un cuerpo rígido. Aquí tenemos también un nuevo término, cuerpo rígido. Anteriormente hemos trabajado con partículas. Por lo tanto, vamos a iniciar esta clase definiendo ambos conceptos, movimiento de rotación y cuerpo rígido. Cuerpo rígido es aquel que tiene una forma y tamaño perfectamente definido e inmutables, es decir, no cambia. Ahora sí vamos a considerar la forma, características de este cuerpo y vamos a considerar que no existe cambio en el intervalo de estudio. Caso contrario en el caso de las partículas, en las cuales la forma y el tamaño no lo consideramos. Ahora sí, vamos a tener un mayor acercamiento a problemas de la vida real. También acá hacemos ciertas aproximaciones. Puede ser que en casos de la vida real existan pequeños cambios en ese cuerpo. Pero si son pequeños, se desprecian y lo podemos considerar como un cuerpo rígido. Este es un modelo idealizado. Ahora, el término de movimiento rotacional. Tenemos diferentes sistemas o cuerpos que están en constante rotación. Por ejemplo, una llanta que gira en torno a su propio eje. Tenemos el caso del planeta. El planeta gira en torno a un eje de rotación. Entonces definimos que un cuerpo está en rotación cuando gira respecto a un eje y ese eje debe estar fijo en un marco de referencia inercial y que la dirección de ese cuerpo no cambia relativa a ese marco. Ejemplos de movimiento rotacional, ya les mencionaba anteriormente uno, veamos gráficamente otros. Por ejemplo, en pantalla tenemos diferentes cuerpos que están en movimiento rotacional. Esos cuerpos rígidos. Tenemos el caso de un disco. Se coloca en un tocadiscos, comienza a funcionar, comienza a rotar en torno a este eje. Movimiento rotacional. Y este eje está fijo, no se mueve. Tenemos el caso de un ventilador de pared. Y cada una de las hélices se mueven en torno a un eje. Así como tenemos acá un ventilador de mesa, donde sus hélices se mueven en torno a un eje que está en el centro. Tenemos el caso de un reloj de aguja, donde tenemos el caso de las agujas segundera, minutera, que se mueven en torno a un eje fijo que está en el centro de ese cuerpo circular. Y el caso que les mencionaba anteriormente, el planeta Tierra, que realiza un movimiento de rotación en base a un eje fijo. Ese movimiento rotacional tiene un periodo de tiempo de 24 horas. Le toma un día en realizar ese giro, en realizar una vuelta completa, una revolución. Ya vamos a poner cuidado en esos términos más adelante de la clase. Bueno, regresamos a rotación. Entonces, ahora, hablemos de término rotación pura. Si cada punto del cuerpo se mueve en trayectoria circular, se dice que está en rotación pura. Por ejemplo, tomemos el caso de ese disco que se estaba moviendo. Vamos a considerar que se está moviendo en sentido antihorario. Acá tiene un eje de rotación, y vamos a llamar eje O, eje de rotación. Se mueve en sentido antihorario.
Este es un cuerpo rígido. Sin embargo, yo puedo seleccionar un punto dentro de ese cuerpo rígido. Por acá. Punto rígido. Pude haber escogido otro punto. En cualquier punto sobre este cuerpo. Si este cuerpo se comienza a mover, este punto va a tener una trayectoria circular, porque es rotacional. Si escojo otro punto en un borde de ese cuerpo, también va a describir una trayectoria circular, está en rotación pura. Otra característica es que los diferentes puntos que puedan estar dentro de este cuerpo rígido van a tener un mismo eje de rotación. Este que está acá está fijo. Y si este cuerpo lo visualizamos tal y como está aquí en un plano XY, este eje de rotación iría en la dirección Z. Dirección Z, perpendicular al plano XY. También tenemos acá esta longitud que va a ir desde el punto P que se está analizando hasta el centro de ese cuerpo. Mejor dicho, hacia el eje de rotación. Por ejemplo, le podemos llamar distancia L. Ahora, para analizar también este movimiento es importante elegir una referencia, una posición inicial. Puede ser que esta sea nuestra posición inicial o definir otro punto. Vamos a definir acá nuestra línea de referencia horizontal. Esta línea de referencia. Si inicialmente el punto P estaba acá, luego comenzó su movimiento de rotación, ahora está en una nueva posición. Esa posición la podemos medir en coordenadas polares, o representar, mejor dicho, en coordenadas polares. Nosotros podríamos representar este punto en sus coordenadas X, Y. Pero generalmente en los movimientos de rotación también lo podemos expresar en sus coordenadas polares. Su posición angular y el radio o longitud desde el punto al eje de rotación. Lo mismo. Ahora que vamos a utilizar la siguiente convención. Si estaba en la posición inicial y luego pasó a una posición final, donde el movimiento es en sentido antihorario, vamos a considerar posición positiva, movimiento positivo. Sentido antihorario, contrario a las agujas del reloj. Y si es horario, negativo, en el sentido de las agujas del reloj. También acá podemos relacionar este cambio de posición con esta longitud, es decir, el arco formado entre la línea de referencia y esta nueva posición. A esa longitud del arco le vamos a llamar S.
Y esa longitud la puedo encontrar multiplicando, que es el ángulo respecto a nuestra línea de referencia, la nueva posición, y el radio, la distancia que hay desde este nuevo punto al eje de rotación. Longitud del arco es igual al ángulo por el radio. Y en base a ella podemos encontrar otras nuevas expresiones. El ángulo es igual a la longitud del arco por el radio. Y el radio, la longitud del arco entre el arco. Entonces vemos que ahora vamos a utilizar para expresar la posición ángulos. También la podemos utilizar para expresar otras magnitudes asociadas a la cinemática de rotación. Esas magnitudes se le llaman magnitudes cinemáticas de rotación, que es lo que vamos a ver a continuación. El punto 2, cinemática de rotación. Y el subcontenido 6.21, las magnitudes cinemáticas rotacionales. Entre ellas vamos a tener la posición, desplazamiento, velocidad y aceleración, pero ahora angulares. Entonces vamos con la posición. Posición angular. Para representar esa posición vamos a utilizar el símbolo θ. Aquí tenemos nuestro eje de rotación 0. Tenemos acá nuestra línea de referencia. Acá tenemos un punto P final, y un punto P inicial. Estos puntos los extraímos de acá, los representamos acá. Entonces aquí podemos tener nuestro ángulo inicial, que en este caso podría ser 0, o en otros casos puede tener ya un valor, y nuestro ángulo final. Y aquí tendríamos nuestro delta t, el desplazamiento. Posición inicial, posición final. Otra representación. Definimos en este punto la posición inicial. Entonces aquí tendríamos nuestro ángulo θ inicial, acá nuestro ángulo θ final. La diferencia entre el ángulo final y el ángulo inicial
nos daría el desplazamiento angular. Ya vamos a hablar un poco más del desplazamiento. Bueno, entonces decimos, posición angular lo representamos con el símbolo T. El ángulo. Ahora, ¿qué unidades va a tener? Las unidades que vamos a utilizar son los radianes. El radian. El símbolo rad. Por lo tanto, cuando ustedes realicen algún problema y se lo dan en grados, vamos a tener que hacer la conversión en radianes. Por ejemplo, podemos utilizar los siguientes factores de conversión. 160 grados es igual a 2000 radianes. La mitad, 180. La mitad de una circunferencia. 180 grados. Pi radian. Entonces podemos utilizar, repito, estos factores de conversión. Ahora, ¿de dónde surge que 360 grados es igual a 2 pi radianes? Recordando la expresión anterior. Anteriormente teníamos que la posición angular también la podemos calcular como la longitud del arco entre el radio. Para una circunferencia, la longitud de todo este arco es igual a 2 pi radianes. Esa longitud o también el perímetro de esa circunferencia. 2 pi r entre r igual a 2 pi. Una circunferencia completa en radianes es igual a 2 pi. Entonces, repito, hay que hacer esas conversiones. Si en un problema no nos dan la posición angular en radianes. Ahora vamos al desplazamiento angular. Lo representamos como delta T. Y esto es igual a la diferencia de la posición final angular menos la posición angular inicial. Final menos inicial. ¿Alguna otra nomenclatura? Le llaman posición angular 2 menos posición angular 1. Depende de la nomenclatura que ustedes utilizan. De igual manera, unidades los radianes. Ahora vamos a otra magnitud de cinemática rotacional. La rapidez angular. Rapidez angular, su símbolo, la letra griega omega.
Rapidez angular promedio. La obtenemos como el cambio de posición, es decir, el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Desplazamiento angular entre el intervalo de tiempo. Es decir, posición final menos posición inicial angular entre el intervalo de tiempo. Entonces, la expresión para rapidez angular promedio. También podemos calcular la rapidez angular promedio. Si conocemos la rapidez angular en dos intervalos de tiempo, sería igual a rapidez angular inicial más rapidez angular final entre 2. En un intervalo de tiempo tuvimos esta rapidez angular y esta rapidez angular. La sumamos entre 2, tendríamos la rapidez angular de este intervalo. Promedio. Ahora veamos la rapidez angular instantánea. La rapidez angular instantánea se define como el límite de la rapidez angular promedio. ¿Qué es la rapidez angular promedio? Desplazamiento angular entre el intervalo de tiempo. Cuando este intervalo de tiempo tiende a cero. Es decir, que es igual a la tasa de cambio de la posición respecto al tiempo. Por ejemplo, tenemos una función de posición respecto al tiempo. Nosotros queremos encontrar la función de rapidez angular respecto al tiempo. Derivamos posición respecto al tiempo para obtener rapidez angular respecto al tiempo. Ahora las unidades de la rapidez angular. Las unidades que vamos a utilizar serían radianes por segundo. Entonces, una observación en algunos ejercicios les pueden dar datos de rapidez en RPM. RPM son revoluciones por minuto. Donde una revolución es igual a realizar una vuelta completa. Realizar una vuelta completa, es decir, es realizar un giro en 360 grados. Pero en radianes, ese giro sería igual a 2 pi radianes. Entonces, tomar en cuenta eso en los ejercicios. Cuando lean RPM, revoluciones por minuto.
O también se lo expresan de esta manera. Revoluciones por minuto. Tendríamos que hacer la conversión a radianes por segundo. Son las unidades que utilizamos en el sistema internacional. Bueno, ahora, si existe un cambio de posición angular, es decir, hay movimiento, es decir, hay rapidez angular, podemos tener el caso que la rapidez angular sea constante, pero pueden haber casos en que esta rapidez angular sea variable, es decir, cambie. Existe un cambio en rapidez angular. Y cuando existe un cambio en rapidez angular, va a existir aceleración angular. Entonces veamos ahora la aceleración angular. Aceleración angular. Repito, si hay cambio en la rapidez angular, en la velocidad angular, existe aceleración angular. ¿Y cómo vamos a representar la aceleración angular? Con el símbolo, o la letra griega, mejor dicho, alfa. La aceleración angular promedio va a ser igual al cambio en la rapidez angular entre el intervalo de tiempo. Es decir, rapidez angular final menos rapidez angular inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Y para la aceleración angular instantánea se define como el límite de la aceleración promedio, es decir, el límite del cambio de rapidez angular en un intervalo de tiempo, cuando este intervalo de tiempo tiende a cero. Es decir, que la aceleración angular es igual a la tasa de cambio de la rapidez angular respecto al tiempo. Unidades de la aceleración angular. Radianes por segundo cuadrado. Bueno, una vez conocidas las magnitudes cinemáticas de rotación, las magnitudes angulares, vamos a hacer un par de ejemplos. Bueno, vamos a iniciar con el siguiente ejemplo, el cual nos dice de la siguiente manera. La hélice de un avión gira a 1900 RPM, como les mencionaba anteriormente, hace referencia a revoluciones por minuto. Nos pide calcular la velocidad angular de la hélice en radianes por segundo. Y luego sería literal B, ¿cuántos segundos tarda la hélice en girar 35 grados?
Bueno, volvemos a empezar. Aquí tenemos un pequeño esbozo de una hélice. Anteriormente ya les decía, si nosotros seleccionamos un punto dentro de ese cuerpo rígido, en este caso tenemos como cuerpo rígido la hélice, y escogemos una línea de referencia, vamos a colocar acá en el eje X esta línea de referencia, considerando que esta hélice se mueve en sentido antihorario, digamos que hicieron esto, vamos a tener acá una posición angular respecto a esa referencia. Pero alguien se puede preguntar, pero aquí hablamos del punto, pero ¿qué pasa con el cuerpo rígido? Si hace esta consideración, lo que se desplazó a este punto es lo mismo que se desplazó a cualquier otro punto, por ejemplo, un punto en el borde, o un punto en la otra hélice. Se desplazó un ángulo teta, esta hélice también se desplazó ese ángulo teta, la otra hélice, y ahí sí sucesivamente. Por lo tanto, si tomamos de referencia a esta hélice, el cuerpo rígido se desplaza ese ángulo. Entonces hacemos esa aproximación. Lo que se desplazó a este punto, se desplazó el cuerpo rígido. Ahora, otro comentario. Vimos la rapidez angular. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad angular? Vector velocidad angular. Recordemos, un vector lo expresamos tanto en magnitud como en dirección. La magnitud, ya vimos la forma de calcular esa magnitud. Ahora, ¿qué pasa con la dirección? Veamos el movimiento de esta hélice. Si en el sentido contrario, la dirección de la velocidad angular la puedo determinar por la regla de la mano derecha. Si es en sentido antihorario, sería fuera del plano, perpendicular al plano, fuera de él, es decir, en Z positivo. Si fuera en sentido horario, mi dedo pulgar apunta hacia adentro del plano, es decir, eje Z negativo, dirección menor. Entonces, tanto para la velocidad angular como la aceleración angular, podemos utilizar la regla de la mano derecha para determinar la dirección de la velocidad. Repito, sentido antihorario, Z positivo, la dirección sobre el eje. Sentido horario, Z negativo, hacia adentro del plano. Bueno, una vez haciendo esos comentarios, vamos a resolver ese ejemplo 1. ¿Qué datos nos dan en ese ejercicio? Nos da la rapidez angular. ¿Cuánto era esa rapidez angular? 1900 RPM. 900 revoluciones por minuto. Entonces hay que hacer la conversión a radianes por segundo. Entonces les decía, ¿qué factores de conversión vamos a utilizar? Una revolución es igual a 2pi radio. Nos falta un
factor de conversión de minutos a segundos. 1 minuto igual a 60 segundos. Simplificamos unidades y ya tendríamos unidades en radianes por segundo. La observación que hay mencionado. Si el ejercicio nos da otras unidades que no sean las que utilizamos en el sistema internacional, lo primero que vamos a hacer es la conversión de unidades. Y obtenemos un resultado de 198.97 radianes por segundo. Es decir, aproximadamente 198. Perdón, 199. Ok. Ya hice la conversión. Vamos a responder el primer literal del ejercicio. Literal A, nos pide la velocidad angular de la hélice en radianes por segundo. Ya la tenemos acá. Respondemos. 199 radianes por segundo. Vamos al siguiente literal. Literal B. Nos pide cuántos segundos tarda la hélice en girar 35 grados. Entonces, en este literal B nos están dando el dato de desplazamiento angular. De 0 a 35 grados ese desplazamiento angular. Repito, está en grados, tenemos que hacer la conversión a radianes. Y podemos utilizar la conversión. Pi radian es igual a 180 grados o 2pi equivalente a 360 grados. Realizando esta operación, esta conversión, obtengo como resultado 736 pi radianes. Si lo dejo en decimales sería 0.6108 radianes. Decimal. Vale, ahora vamos a contestar. ¿Cuánto tiempo, cuántos segundos tardó esa hélice en realizar un giro de 5 grados? Me están pidiendo el tiempo. Tengo la rapidez angular. Tengo el desplazamiento angular. Ahora pienso qué expresión me permitiría determinar el tiempo en función de las magnitudes que ya conozco. La velocidad angular es igual al desplazamiento angular entre el intervalo de tiempo. Tengo estas dos magnitudes angulares, despejo, desplazamiento, perdón, el intervalo de tiempo. Es igual al desplazamiento angular entre la velocidad angular. Sustituyo los datos.
Observan qué pasa con las unidades. Elimino los radianes. Acá tengo en fracción los segundos. Pasa acá a multiplicar, me quedaría en segundos. Ahora solo realizamos esa operación. Aproximadamente 3.07 por 10 a la menos 3 segundos. Un intervalo de tiempo bien corto. Y eso, por ejemplo, si ustedes ven un helicóptero o ven un video de un helicóptero, es poco perceptible cuando la hélice da una vuelta, porque lo hace bastante rápido. Por eso acá el tiempo es bien pequeño. Esto sería aproximadamente 3.7 milisegundos. Y tenemos ese ejercicio resuelto, sencillo, para que viéramos el caso de las conversiones de unidades. Vamos al siguiente ejercicio. Y que tienen en pantalla. Vale, siguiente ejemplo. El aspa de un ventilador gira con una velocidad angular dada de velocidad angular sub z. Sub z significa que el eje de rotación está en el eje z, perpendicular al plano. Esta función de velocidad angular en función del tiempo es igual a gamma menos beta por t al cuadrado, donde gamma es igual a 5 radianes por segundo y beta es igual a 0.8 radianes por segundo al cubo. Nos piden calcular la aceleración angular en función del tiempo. Calcular la aceleración angular instantánea a los 3 segundos y la aceleración angular media para el intervalo de 0 a 3 segundos. Bueno, regresamos a la pizarra. Veamos los datos que tenemos en este ejercicio. Tenemos la función de velocidad angular, que es de rotación a z, en función del tiempo, es igual a gamma menos beta por t al cuadrado, donde gamma es igual a 5 radianes por segundo y beta 0.800 radianes por segundo al cubo. Esa es la información que nos da. Bueno, vamos a dar la solución. Literal A, calcule la aceleración angular en función del tiempo. Voy a sustituir estos datos ya en la ecuación. Por lo tanto, la ecuación de velocidad angular en función del tiempo sería igual a 5. Voy a omitir las unidades. Menos 0.800 de angular. Ok. Me pide aceleración angular en función del tiempo. Aceleración angular siempre sería eje de rotación en z perpendicular al plano en función del tiempo. Recordemos que la aceleración angular es igual a la tasa de cambio
de la velocidad angular respecto al tiempo. Tenemos la función de velocidad angular. Entonces derivamos. Derivada con respecto al tiempo de 5 menos 1.200 t al cuadrado. Vale, continuamos. Y tendríamos derivada de una constante 0 menos la derivada de 0.800 t al cuadrado. Bajamos el exponente y el exponente se reduce en una unidad. Por lo tanto, nos quedaría menos 0.800 por 2 por t. Finalmente, nuestra respuesta a la ecuación de la aceleración en función del tiempo es igual a menos 1.60 t. Respuesta del literal A. Vamos al literal B. No voy a hacer. Vale, el literal B nos pide calcular la aceleración instantánea en t igual a 3 segundos. Vale, ya tenemos nosotros la expresión de aceleración instantánea. ¿Qué debemos sustituir en esa ecuación? Desde t colocamos los 3 segundos. Realizando esa operación tendríamos la aceleración angular instantánea a los 3 segundos es igual a menos 4.8 radianes por segundo al cuadrado. No olvidemos las unidades. Literal C. La aceleración angular media para el intervalo de 0 a 3 segundos. Aceleración angular media desde t igual 0 a t igual 3 segundos. ¿Cómo calculamos la aceleración angular media? El cambio de la velocidad angular respecto al tiempo. ¿Existe un cambio de velocidad angular? Va a existir aceleración angular. Esto sería la velocidad angular a los 3 segundos menos la velocidad angular en el tiempo 0 entre el intervalo de tiempo, 3 segundos. Entonces, ¿qué nos hace falta? Calcular la velocidad angular a los 3
segundos y a 0 segundos. Entonces, para ello nos vamos a auxiliar de la expresión de velocidad angular que nos daba en un inicio. Ok. Velocidad angular a los 0 segundos. Sustituimos acá 0, el término se nos hace 0 y solo nos quedaría 5 radianes por segundo. Velocidad angular a los 3 segundos. Sustituimos ahí 3 segundos, 3 al cuadrado por 0.8, luego 5 menos ese cálculo. Eso nos da como resultado menos 2.2 radianes por segundo. Verifiquen también ustedes cada uno de sus cálculos. Ok. Bueno, hoy que ya tenemos la velocidad angular en esos dos tiempos, lo sustituimos a la expresión de aceleración media. En los 3 segundos voy a obviar en este momento las unidades. Menos 2.2 radianes por segundo menos 5. 5 radianes por segundo. Del intervalo de tiempo, los 3 segundos. Realizamos este cálculo y nos da como resultado menos 2.4 radianes por segundo al cuadrado. Literal B y respuesta de literal. Y con esto concluimos ese ejercicio. Vamos a un último ejercicio. Ahí lo pueden observar en pantalla. Una rueda gira en torno a un eje que está en la dirección Z. La velocidad angular es de menos 6 radianes por segundo en el tiempo igual 0. Esta aumenta linealmente con el tiempo y su valor es de 8 radianes por segundo, positivo. En el tiempo, 7 segundos. Se considera positiva la rotación en sentido antihorario. Vamos a responderlo así. La aceleración angular durante este intervalo de tiempo ¿es positiva o es negativa? Literal B. ¿Durante qué intervalo de tiempo está aumentando la rapidez de la rueda? ¿Y en cuál intervalo disminuye? Y literal C. Determina el desplazamiento angular de la rueda en el tiempo 7 segundos. Vale. Nos vemos en pantalla. Veamos qué datos tenemos en el problema. Nos dice que el tiempo
igual 0. La rapidez angular subzeta significa respecto a un eje que está en el eje Z. Es de menos 6 radianes por segundo. Otra forma de expresar eso sería 6 radianes por segundo y expresamos el sentido del giro, según tal y como nos dice el enunciado y como la convención que utilizamos, rotación horaria negativa. Entonces aquí tenemos dos formas de expresar. Vamos al siguiente dato que me da el problema. Luego dice que aumenta linealmente con el tiempo y su valor es de 8 radianes por segundo a los 7 segundos. Bueno. Aquí el signo más no es necesario ponerlo, el ejercicio lo pone para que consideremos la rotación en sentido antihorario. Entonces lo vamos a expresar con el sentido de la rotación. 8 radianes por segundo en sentido antihorario. Ok, ya tenemos los datos del problema. Responder el literal A. Nos dice, la aceleración angular durante este intervalo de tiempo es positiva o es negativa. Lo podemos responder realizando el respectivo cálculo o también observando qué pasó. En el tiempo cero había una disminución de la velocidad, menos 6 radianes por segundo. ¿Qué pasó después? A medida que transcurrió el tiempo, esta velocidad aumentó. Menos 6, menos 5, llegó a 0, llegó al reposo. Y luego comenzó a aumentar hasta llegar a 8 radianes por segundo. Como su rapidez va aumentando, la aceleración va a ser positiva, va a acelerar. Si la rapidez fuera disminuyendo, vendría desacelerando, por lo tanto, la aceleración angular negativa. Entonces respondemos, ya que la rapidez angular aumenta, ese cuerpo va a ir acelerando angularmente. Entonces respondimos la pregunta. Me pedía si es positivo o negativo, va a ser positivo. Como nos dice aceleración angular en el intervalo de tiempo, nos está hablando de la aceleración angular promedio. Podemos hacer ese cálculo. Aceleración en el intervalo, aceleración promedio en ese intervalo. Sería igual a la velocidad angular final menos la inicial entre el intervalo de tiempo.
La final, 8 radianes por segundo. Voy a omitir unidades. La inicial, menos 6 radianes por segundo. El intervalo de tiempo de 0 a 7 segundos. Menos por menos más, eso se convierte en una suma. Tendríamos 14 radianes por segundo entre 7 segundos. 2 radianes por segundo al cuadrado. Aceleración angular promedio, positivo. Reafirmando lo que anteriormente contestaba. Siguiente literal. ¿Durante qué intervalo está aumentando la rapidez de la rueda? ¿Y en cuál intervalo va disminuyendo? Y podemos tener aproximadamente algo así, como para entender. Tiempo 0, teníamos una rapidez angular de menos 6 radianes por segundo. Sabemos que en este tiempo hay una disminución de la velocidad de este intervalo. Ese intervalo que va de los 0 radianes por segundo a los menos 6 y de 0 a 8 radianes por segundo o a metros. Vamos a poner así. Disminuye, aumenta. Entonces hay que tiempo inicial da igual a 0, tiempo final 7 segundos. Nos piden este intervalo de tiempo. ¿Cuántos segundos acá? ¿Cuántos segundos acá? Tenemos que encontrar ese valor de t. Para ello podemos analizarlo por partes. Este intervalo y luego el otro intervalo. O conociendo cuál es el tiempo acá, el restante sería el tiempo de la omega. Entonces, iniciamos con en disminución. Disminuyendo. Vamos a encontrar el intervalo en que va disminuyendo. Encontramos que la aceleración promedio es de 2 radianes por segundo al cuadrado. En el intervalo que va disminuyendo, tenemos una velocidad angular inicial de menos 6 radianes por segundo. Luego llegó al reposo. Y en la siguiente parte aumenta hasta los 8 radianes por segundo. Entonces, si sabemos que la aceleración angular promedio igual al cambio de rapidez entre el intervalo de tiempo, despejamos acá. Ese intervalo de tiempo que estamos buscando va a ser igual al cambio de rapidez entre la aceleración promedio. Sustituyo datos. Tiempo final, perdón, aceleración angular final
0 radianes por segundo, inicial, menos 6 radianes por segundo. Omito unidades, pero recordemos que acá tenemos radianes por segundo. Entre la aceleración promedio, 2 radianes por segundo. Menos por menos más, 6 entre 2, 13. Entonces, respuesta de 0 a 3 segundos está disminuyendo esa rapidez. Por lo tanto, aumenta de 3 a 8 segundos, un intervalo de 4 segundos, el complemento, para formar los 7 segundos. Y aumenta de 3 a 7 segundos. El complemento de ese intervalo es decir, un intervalo de 4 segundos. Para encontrar estos 4 segundos podemos aplicar este mismo proceso, solo que acá sería el cambio. La aceleración angular final, los 8 radianes por segundo menos cuando estaba en reposo. Y vamos al último literal. Determine el desplazamiento angular de la rueda en 7 segundos. En el periodo de tiempo de 7 segundos. Nos piden calcular el desplazamiento angular. Recordemos que la rapidez angular promedio es igual al desplazamiento angular entre el intervalo de tiempo. Por lo tanto, el desplazamiento angular sería igual a la rapidez angular promedio entre el intervalo de tiempo. Tenemos los 7 segundos y anteriormente calcular, bueno, tenemos la rapidez promedio, la vamos a calcular. Tenemos aceleración promedio, pero no rapidez promedio. Para calcular la rapidez promedio podemos utilizar esta expresión, sin embargo no tenemos el desplazamiento angular. Entonces utilizamos la otra expresión. Rapidez angular es igual a la rapidez inicial más la final entre 2. Rapidez promedio cuando tenemos rapidez inicial y final. La inicial era de menos 6 radianes por segundo, más la final 8. Intervalo de tiempo 7 segundos. Eso nos da como resultado, perdón, decíamos la suma de las rapidez entre 2. Entonces aquí tendríamos 2 entre 2, 1 radian por segundo. Finalmente, el desplazamiento angular va a ser igual. Rapidez angular promedio, 1 radian por segundo, por el intervalo de tiempo, hoy sí los 7 segundos.
desplazamiento angular. Siete radianes. Eliminamos los segundos, nos queda únicamente unidad de desplazamiento angular, 2 radianes. Y completamos el literal C del ejercicio. Bueno, vamos a quedar hasta acá y pasamos a la parte de preguntas.